Señor. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno y les pido, por favor, que podamos en esta mañana estar atentos a lo que Dios en su palabra quiere manifestar en cada una de nuestras vidas. El título de este mensaje es: Los hijos de Dios tienen una esperanza de gloria. Los hijos de Dios tienen una esperanza de gloria. Y yo le invito a que por favor me acompañen a la lectura de la palabra que se encuentra, continuando con el libro de Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, y vamos a estar leyendo allí dos versículos antes del texto señalado, porque voy a hacer una referencia. Y arrancamos entonces al versículo 17. Y dice allí la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leemos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y esta parte de la herencia, ser hecho participante de los padecimientos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, él las conocía perfectamente. Nadie mejor que Pablo para hablar de las aflicciones en el camino del Señor. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, y allí Pablo señala a la iglesia, ha de manifestarse. Y ahora vamos a la porción de la Escritura que había señalado, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que acá Pablo incluye toda la creación, no solo los hijos de Dios, la creación en su totalidad, la expresión de la obra de Dios en su plenitud. Y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación toda, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, ya que hay una causa espiritual, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El Creador sujetó a su creación en esperanza. Ahí es una causa espiritual. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada. La creación, está hablando de la totalidad de la creación, será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjense qué tremendo fue el efecto del pecado. No quedó simplemente en la experiencia de Adán y Eva en el huerto. Fue algo que se expandió sobre toda la creación, un efecto expansivo espiritual de muerte. Y dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que así como los hijos de Dios tienen una esperanza de gloria, la creación
toda, también lo tiene por esa causa espiritual de lo que Dios ha colocado sobre su creación. De tal manera que esto nos va a ayudar al desarrollo del mensaje, a entender que todo aquello que el Señor declaró por medio del Espíritu a través de sus siervos, tendrá un cumplimiento exacto, y como bien señalan las Escrituras, llegará el tiempo en el que el Señor traerá a cumplimiento la palabra en donde será revelado cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Gemir es un llanto ahogado, pero que está presente a causa de un anhelo que es ferviente. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora, en la expectativa de aquella esperanza. Y no solo ella, versículo 23, no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, los hijos de Dios, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, un adelanto de Dios, como dice Pablo allí en el libro de Efesios. Fuimos sellados por el Espíritu Santo para dar testimonio de una herencia que es completa y perfecta. Y tan solo la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente es un adelanto de la gloria que vendrá. Esto es tremendo. Y dice Pablo, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, la iglesia, los hijos, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de este vaso de barro, de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y entonces, acá está el versículo clave. Pero si esperamos lo que no vemos, conforme a lo que Dios ha hablado, con paciencia lo esperamos, lo aguardamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En los versículos 17 y 18, con los cuales empecé la lectura de este pasaje, el apóstol Pablo declara que el cristiano, sin lugar a dudas, pues el Espíritu Santo da testimonio, tiene una rica herencia como hijo de Dios. ¿Cuál es esa herencia? Allí lo señala el apóstol Pablo. Heredero del Padre, por filiación, a causa de un Padre que es rico en amor y en misericordia, hemos sido declarados herederos del Padre, pero además, dice Pablo, coherederos con Cristo, es decir, que compartimos con Cristo la herencia que el Padre ha declarado a través del Hijo. Esto es muy, muy fuerte. Pero también Pablo dice que parte de esa herencia son los padecimientos necesarios, porque es el proceso hacia la experiencia final. ¿Cuál es la experiencia final? La revelación de una esperanza
viva y gloriosa. Y mientras vamos en el proceso, camino hacia esa esperanza que no vemos, los padecimientos son parte de nuestra herencia. Por eso por esa causa, Pablo afirma que las aflicciones en esta vida, aunque sean muchas, aunque sean a veces muy intensas, no son nada en comparación con la promesa de una esperanza llena de gloria. ¿Por qué? Porque el estado final del creyente, el justo que vive por la fe, es la glorificación, un estado que todavía no conocemos. Pero para tener un adelanto, los discípulos fueron testigos de algo que sucedía en el cuerpo glorificado de Cristo después de su resurrección. Y de pronto estaban reunidos en un lugar como este, todos cerraditos, porque estaban teniendo temor de cuál sería la reacción de los que estaban afuera luego de la muerte de Jesús. Sin embargo, sin previo aviso, allí de repente, como ocurrió en Pentecostés, Jesús se introducía pasando por las paredes, no sé cómo lo hacía, pero su cuerpo glorificado pasaba y él se introducía y se manifestaba y le decía: vengan y comprueben que yo mismo soy. Aleluya. Hay un estado de gloria que va a ser revelado y que será manifestado en una manera completa en los hijos de Dios. Pero esto ocurrirá al regresar el Señor en su segunda venida. Y entonces Pablo dice: los muertos en Cristo serán resucitados con un cuerpo transformado. ¿Qué importa que el cuerpo se destruya allí y vuelva a ser polvo? Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo reconocerán la voz de Dios y se levantarán con un cuerpo transformado. Y los que vivimos, decía Pablo, fíjense el anhelo ardiente de Pablo, y los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, sin que lo hayamos advertido. Y eso será por causa de la presencia misma de Cristo. Él, al regresar en su segunda venida, traerá a plenitud la esperanza de la gloria al contemplarlo a Él cara a cara. Lo dice la Escritura. Vayamos a Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 3. Tengo tantas marcas aquí, así que prepárense, podamos leer algo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía. Presta atención a esto, porque cuando miras tu documento te das cuenta de que si naciste en Argentina sos ciudadano argentino. Si naciste en Paraguay, sos ciudadano paraguayo. Si naciste en China, sos ciudadano chino. Pero la ciudadanía de los hijos de Dios tiene un punto de encuentro común a todos. Somos, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No pertenecemos a este ámbito que está corrompido por el pecado. Pertenecemos a un lugar espiritual de santidad. Es los cielos en donde gobierna Dios en ese trono de gloria. Y no es cualquier cielo, es el tercer cielo, en donde Dios gobierna sobre toda su creación, manifestando que Él es juez justo, que trae a cumplimiento su palabra y da a conocer sus maravillas, sus obras y sus muchas misericordias. Y Pablo dice en Filipenses 3, capítulo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, cuando Él se manifieste en su segunda venida, transformará el cuerpo de la humillación, un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que es mortal. Pero Pablo dice que cuando se produzca esa transformación de gloria,
Lo que es corrupto se volverá incorruptible. Lo que es mortal se volverá inmortal. Una experiencia de gloria. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él gobierna sobre su creación. Todo está sujeto a Él. Ahora, Primera de Juan, un pasaje que también está conectado con este evento, el encuentro con el amado Señor y Salvador en la ocasión de su segunda venida. Primera de Juan, capítulo 3, dice el apóstol Juan a través del Espíritu: amados, está hablando a la iglesia, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, esto es muy importante, sabemos. La palabra saber implica un conocimiento experimental, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alguien dijo una vez que mirar algo con aprobación hace que finalmente lleguemos a parecernos a eso. Otra vez lo digo, mirar algo con aprobación, y si quieren agréguenle admiración, hace que nos lleguemos a parecer a eso. Por eso es cuando los hijos miran a sus padres, admirando lo que ellos son, finalmente luego ellos reflejan lo que sus padres transmitieron, sea bueno o sea malo. Lo cierto que él, a causa de la investidura del padre, lo miraba con aprobación. Y dice aquí el apóstol Juan que a causa de esta esperanza, todo aquel que tiene esta esperanza en aquel día, cuando lo veremos cara a cara al Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. El apóstol Pablo, vuelvo a Romanos capítulo 8, dice en esa parte de las Escrituras que toda la creación está expectante. Lo leímos hace un momento, versículos 19 al 22. ¿Por qué? Porque el testimonio del Espíritu Santo es que a la manifestación de los hijos de Dios en su experiencia de gloria, también la creación será sacada a libertad por una nueva creación. ¿Cuándo ocurre eso? En el regreso del Señor Jesucristo en su segunda venida. Los hijos de Dios, dice, serán manifestados en gloria y la creación será sacada a libertad por una nueva creación. La creación también sufre las consecuencias del pecado y son evidentes. Hay elementos que hacen evidente la relación del pecado con la condición de la creación. Por ejemplo, algo de lo cual quizás podría darnos mucho testimonio nuestra hermana Mirta, que es ingeniera forestal. Las consecuencias negativas que ha tenido la acción depredadora de la mano del hombre por medio de la deforestación sin control de extensas hectáreas de bosque. Eso es resultado del pecado en el corazón del hombre. Por ejemplo, algo que me sorprendió porque no tenía esta información y empecé a buscar. Conocía el tema del agujero en la capa de ozono, muchos lo habrán escuchado. Sin embargo, dicen que a causa de convenios que han establecido las naciones reconociendo la falla del hombre en sus acciones, han logrado revertir gran parte de ese proceso y se dice que hoy, comprobado científicamente, el agujero en la capa de ozono se está cerrando, aunque es un efecto cíclico de cerramiento y de abertura,
Pero lo cierto es que se está achicando el agujero en la capa de ozono. ¿Por qué se produjo ese agujero? De algo que Dios constituyó en su creación para preservar al hombre de los efectos, de los rayos y de todas las influencias de un clima adverso. Pero se destruyó por causa de la acción de la mano del hombre. Toda la creación ha sufrido deterioro, consecuencias del pecado. Pero por causa de la palabra que declara la verdad de Dios, hay esperanza. Por causa de la palabra que declara la verdad de Dios, hay esperanza. Una esperanza que produce un efecto espiritual, algo que el hombre no lo puede manejar y como consecuencia es algo que trasciende lo natural, va más allá del gobierno del hombre, depende exclusivamente del gobierno de Dios, de manera que, dice Pablo, la creación está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, cuando esto ocurra, cuando sean manifestados los hijos de Dios en su condición de gloria, tendrá cumplimiento la palabra y saldrá a luz una nueva creación, la cual declara que cielos nuevos y tierra nueva serán constituidos. Por supuesto, esos cielos nuevos no incluye la morada de Dios, que es el tercer cielo, pero así abarca la primera atmósfera que vemos y el cielo que podemos contemplar, y el segundo cielo en donde se mueven fuerzas espirituales que pertenecen al ámbito de la oscuridad, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo eso va a ser transformado, creación nueva, cielo nuevo y tierra nueva, donde gobierna la justicia de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, el apóstol, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declara estas palabras. Pero nosotros, habla del creyente, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De igual manera, en Romanos capítulo 8, versículos 23 al 25, que hemos estado leyendo hace un momento, Pablo declara por el Espíritu que los hijos de Dios, los que tienen las primicias del Espíritu, y ya vamos a entender esto, gimen en su espíritu. Los que tienen las primicias del Espíritu de Dios, gimen en su espíritu. ¿Qué es ese gemido? El anhelo ardiente por lo que Dios anunció. Eso significa expectativa santa por lo que Dios ha declarado en su promesa. Ahora, ¿realmente estamos convencidos al punto tal de gemir en nuestro interior por la manifestación de esa gloria de Dios en nuestras propias vidas? Pero Pablo dice que los que tienen las primicias del Espíritu gimen en su espíritu, anhelando con expectativa santa la manifestación de la promesa de Dios. Estos, los que gimen, tienen las primicias del Espíritu, y ellos son los que esperan con fe y paciencia. Fe y paciencia. Son los que perseveran en buscar a Dios con pasión, sin volver atrás, aun cuando haya dificultades.
están dispuestos a seguir en medio de los procesos difíciles de la vida, adelante, levantando la bandera de Cristo, confiando en la promesa, pues ellos tienen claro cuál es su meta. ¿Cuál es tu meta? ¿La próxima vacación? ¿Cuál es tu meta? ¿La próxima inversión de tus ahorros? ¿Cuál es tu meta? Estos que gimen en el Espíritu, los que tienen las primicias del Espíritu, no solo esperan con fe y paciencia, perseveran en buscar a Dios con pasión, aun cuando haya problemas, dificultades, tristeza, dolores. Ellos perseveran en buscar a Dios y tienen verdadero anhelo por la salvación que habrá de manifestarse. Hay un tiempo en el cual la salvación se manifestará en su plenitud. Aún todavía tu cuerpo y mi cuerpo no ha sido transformado en gloria. Y es parte del proceso de la salvación. Y los que gimen en espíritu tienen verdadero anhelo por la salvación que habrá de manifestarse en todo su poder, en toda su gloria. Estos son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pasan dificultades, viven momentos difíciles, pasan por tristeza y dolores, pero ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Anota por favor y lee en tu casa, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9, y descubre allí las perlas que están encerradas en la palabra de Dios. Una de esas perlas es el versículo 5, en donde declara que aquellos que aguardan con paciencia la promesa del Señor son al mismo tiempo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es posible que las flechas incendiarias del enemigo pasen rozando tu oreja, pero allí está el Señor poniendo un escudo de gloria, porque Él se ha comprometido con tu vida y con la mía. Aleluya. Pero también dice allí el apóstol Pedro que estos tienen esa fe que aguarda el cumplimiento de la promesa, en donde la salvación será mostrada en toda su gloria y poder. ¿Cuál es el fin de la fe? Que comprobemos el cumplimiento de la promesa de la gloria. Una de las primicias del Espíritu es algo de lo cual muchas veces adolecemos. Sí, adolecemos. En los momentos clave de las decisiones, adolecemos. Y por la ausencia de esa primicia del Espíritu, nos aceleramos y nos embarcamos en proyectos en donde Dios no se ha comprometido con nuestras decisiones. Hemos tomado decisiones por nuestra cuenta, a causa de nuestras ansiedades, de nuestros apuros, los cuales no son testimonio del plan y propósito de Dios. Una de las primicias del Espíritu es la paciencia. Si aguardamos lo que no vemos, esperamos con paciencia. Si hay un rasgo que distingue a esta generación, es que todo tiene que ser acelerado. Y si hay algo que he aprendido en la vida, es que hay procesos de Dios en los cuales yo necesito ser dirigido por el Señor, para no desperdiciar nada de lo que Dios en su amor ha provisto como una riqueza de gloria en Cristo que está a mi favor. Pero necesito que el proceso se realice, no en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Y me ha ocurrido muchas veces que lo que en un momento de aceleración
yo lo estaba viendo de otra manera, esperando, tranquilizándome, poniendo en sujeción a Dios. Vi pocas horas después, al día siguiente, a veces quizás esperando porque no tenía confirmación, una semana o lo que sea, finalmente vi la luz con claridad. ¿Por qué te apresuras? ¿Crees que porque corres más rápido vas a llegar antes? ¿Por qué te preocupas en ir al gimnasio a tener fuerza? ¿Crees que porque eres fuerte vas a ganar la batalla? Una de las primicias del Espíritu que son relevantes en el caminar del cristiano es esa esperanza de gloria, es la paciencia. Aprende paciencia, querido, y verás a Dios manifestarse en todo su amor y en su poder. Yo no sé si Néstor, antes de ir allí a internarse en el Favaloro, tenía tanta paciencia como la que ahora le ha enseñado Dios. Y Dios anhela que eso que ha sido ministrado por el Espíritu sea afirmado en su corazón, porque hay un camino hacia adelante a recorrer y es necesario recorrerlo con la paciencia de Dios. Un teólogo dijo acerca de la paciencia: es la actitud del soldado que en medio de la batalla no desmaya y pelea con firmeza sin importar las dificultades. Esa es la gracia de Dios, que obra transformación por medio del Espíritu Santo, dando así lugar en ese proceso al fruto espiritual. No hablo de don espiritual, estoy hablando del fruto espiritual que claramente señala el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 5, que claramente señala el apóstol Pedro en su en su segunda carta en el capítulo 1. Fruto espiritual. ¿Qué es el fruto espiritual? Lo que hermosea la vida del creyente. Y cuando otro te mira, dice: ah, no, en él hay algo diferente. En él yo puedo ver fe, no la fe del mundo, fe que trasciende lo natural. En él yo puedo ver mansedumbre, en él yo puedo ver templanza, en él yo puedo ver dominio propio, en él yo puedo ver a alguien que se distingue no por causa de lo que él es, sino por causa de algo que está en él. Esa es la gracia de Dios que obra transformación por medio del Espíritu Santo y trae a cumplimiento el fruto del Espíritu, el cual hermosea la vida del creyente. Ese proceso es muy importante. Me gustaría que penetre en la mente de los que estamos aquí la importancia del proceso del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que yo estoy insistiendo en esto porque a mí me gusta? Estoy insistiendo en esto porque es no solo por mi bien, sino por tu bien y por el bien de aquellos que tú vas a afectar en el desarrollo de tu vida. Aprenda a entenderlo. Ese proceso que realiza el Espíritu Santo transforma personas timoratas, sin valor. Yo las conozco, porque yo fui uno de esos. Un día me acuerdo, hace muchos años, mi hermana no sé si se acordará, pero ella un día me dijo, viendo que yo no avanzaba, no salía adelante en la carrera que estaba haciendo: ¿qué te está pasando? Solamente lo sabía yo en mi interior, sin saber cómo expresarlo, pero también lo sabía Dios. Y aquel que todo lo sabe y todo lo puede, trajo en mi vida el tratamiento que yo necesitaba. Una persona timorata sin valor, personas que muchas veces
reconocen su necesidad de Dios, que se identifican como pobres de espíritu, por tanto se humillan y se vuelven a Dios. En aquel tiempo a mí no me importaba, estando en una pensión rodeado de estudiantes, uno de ellos hoy es muy célebre, intendente de esta ciudad. Pero cuando yo sentía esa necesidad, me iba al baño de esa casa donde había un grupo de estudiantes y me encerraba en el baño, ahí permanecía. No sé qué pensaban los otros, pero ahí estaba yo buscando a Dios, necesitado de Dios, pobre de espíritu. Personas que tienen un encuentro personal con Cristo y sus vidas son transformadas por el Espíritu Santo y llegan a ser en las manos de Dios un instrumento que honra a su Señor. Por esa razón, Jesucristo le da el valor que tiene el testimonio de la obra del Espíritu Santo en el proceso de transformación. Jesucristo lo destacó, lo he señalado y lo voy a volver a destacar esta mañana porque esto tiene que penetrar, querido. No es una obsesión de este hombre que está delante de ustedes. Yo soy apenas un instrumento. Sé que eso es el anhelo del corazón del Padre y por eso busco con insistencia, con perseverancia, que esto llegue a tener lugar, depósito en tu vida. Jesucristo dio testimonio del valor supremo de la obra del Espíritu Santo en el proceso de transformación. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que nos puede guiar a la verdad. Y en esa experiencia, Cristo es glorificado. Creo importante volver a ver las características de la obra del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque es sumamente importante. Le podría decir más, es vital en la madurez del cristiano. ¿Quieres madurez en tu vida? Yo la quiero. Yo la quiero. Y como dice Pablo, no es que lo he alcanzado todo, pero sigo adelante, esforzándome. La obra del Espíritu Santo es vital en la madurez del cristiano. La obra del Espíritu Santo abarca, como ya lo hemos visto, 3 aspectos diferentes en su concepción, en su definición, pero son idénticos. Esos 3 aspectos diferentes en su concepción son idénticos en cuanto al lugar de su realización, en cuanto al lugar de su fuente. ¿Saben por qué? Porque los 3 nos llevan de vuelta a la cruz. Qué hermoso esa imagen que está allí colocada, Manuel, y que mostraba la cruz girando y de pronto algo que resplandece. La cruz es el símbolo vital en la vida del cristiano. Una vez Pablo fue a los Corintios y le dijo: no me importa saber de ustedes nada. Lo único que me importa conocer de ustedes es a Cristo y Cristo crucificado. La madurez en sus diferentes aspectos tiene un punto en común. En cada etapa de su desarrollo, la madurez tiene un punto en común. Y ese punto es la cruz. Por eso es que el Espíritu Santo es el único facultado por Dios aquí en la tierra para traer en tu experiencia y en mi experiencia algo muy importante: convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. El primer aspecto claramente es definido con la palabra que muchas veces nos parece chocar cuando la nombramos: pecado. Esta palabra se refiere por definición
al fracaso del hombre. Dejemos de echarle la culpa a Satanás. A él me engañó, él me confundió. No, querido. El pecado es un problema mío, es el fracaso del hombre por cuanto he errado al blanco y he fallado por incredulidad. Incredulidad. Jesucristo dijo, Él convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo nos prueba en la obediencia a la palabra. Si no hay obediencia a la palabra, es porque tampoco hubo fe. No nos engañemos. Si no estamos obedeciendo la palabra, es porque tampoco estamos creyendo, no estamos confiando. La ausencia de fe es muchas veces sinónimo de falta de atención. ¿Por qué? Porque nos importa poco la palabra. 2 días atrás se hizo una reunión de damas en la casa de nuestra hermana Irma. Y el hermano Juan Carlos me preguntó, pastor, ¿usted le gusta leer muchos libros? Le digo, tengo muchos libros. La verdad es que algunos creo que los he leído muy poco. Pero los tengo. Pero sabes una cosa, desde hace muchos años he entendido que lo que verdaderamente importa para mi alma es esto. El libro de los libros, con el cual muchas veces tenemos muy poca relación. Ayer una hermana en la escuela bíblica se confesaba con mucha sinceridad, yo tenía una Biblia y no sé dónde la perdí. Sé que la he guardado en algún lugar, pero no la encuentro. ¿Cuál es el lugar que tiene la Biblia, la palabra de Dios, en nuestra vida, en mi vida? La ausencia de fe es sinónimo de falta de atención. Y la ausencia de obediencia, escucha bien esto, la ausencia de obediencia es sinónimo de rebelión y orgullo. La cruz fue la denuncia divina sobre la condición pecadora del hombre y el juicio sobre el autor del pecado. La madurez pasa siempre por la sujeción a Dios y la obediencia, la cual tiene un punto en el camino en donde la cruz fue el elemento que cautivó nuestro corazón. La segunda palabrita definida en la obra del Espíritu Santo es justicia. Esta palabra está definida en función del carácter de Cristo. Lo que Cristo es, lo que Dios quiere infundir en tu vida. No te olvides, no nos olvidemos que Él nos declaró justos, no nos hizo justos. Pero ahora, en la experiencia de transformación, Él nos está llevando a una vida en donde lo que en Cristo es el testimonio de su carácter, al mismo tiempo sea una muestra del carácter en nuestras vidas. La resurrección de Cristo fue el testimonio de Dios ante toda su creación de que Él es el Hijo de Dios. Aunque otro lo niegue, Dios dio testimonio en toda la creación de que Él es el Hijo de Dios. Y lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4. No lo leemos hoy. A través de la muerte de Cristo, Cristo es la primicia de los que resucitan para vida eterna. Cristo es la primicia. La resurrección atribuye a Cristo la calidad de justo, si no, no hubiera resucitado. La resurrección atribuye a Jesús la calidad de justo. Por tanto, fue levantado a la derecha del Padre para volver a la posición de gloria que le pertenece junto al Padre. La madurez
tiene que ver con una vida justa, aprobada en Dios mediante el camino de la fe que el Espíritu Santo nos trata de manifestar y nos manifiesta de una manera fiel a través de la obra de Cristo en el corazón. La tercera palabrita es juicio. Esta palabra declara en su concepción o definición que el príncipe de este siglo ya ha sido condenado. Lo dice Cristo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y está hablando del príncipe de este siglo, condenado. Habla de Satanás. La cruz es el cumplimiento de Génesis 3:15. Volvamos a Génesis 3:15. Tu fe tiene que estar fundada en Dios y su palabra, no en una tradición, no en una enseñanza humana. Tu fe tiene que estar fundada en la palabra. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad. Dios le está hablando a la serpiente, de la cual el apóstol Juan en Apocalipsis señala que la serpiente antigua es diablo y Satanás. Así que allí estaba simbolizado en la acción de un animalito creado por Dios, la serpiente, pero bajo la influencia y el dominio de Satanás. Y Dios le habla poniendo esta manifestación de su condenación. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad. Enemistad. No hay posibilidad de comunión entre Cristo y Belial, Cristo y la tiniebla, lo dice Pablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le habla la serpiente, y la simiente de la mujer, la cual señalaba a Cristo. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una herida en el tobillo que no fue mortal. Aquella palabra de Génesis 3:15 es testimonio fiel de la condenación de Satanás. La cruz de Cristo fue el juicio de Dios sobre la fuente del pecado y de la mentira. El autor es Satanás mismo. Pero también la cruz de Cristo fue el juicio sobre la naturaleza del pecado del hombre. ¿Cuál es la naturaleza del pecado en nuestra vida? Rebelión, mentira y consecuencia, muerte. Cristo destruyó por medio de la cruz a Satanás. Derrotó al pecado y canceló el poder del pecado, venciendo a través de la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, habla de la creación de Dios, Él, Cristo, también participó de lo mismo, su encarnación. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recuerdo hace muchos años atrás, un día hablando de manera privada con nuestro querido hermano Raúl Torres, ¿lo recuerdas? Está presente en la memoria. Un hermoso hermano en la fe. Y él un día me confesó, ¿sabes una cosa, Sergio? Yo tengo temor a la muerte. Wow. Y esa fue la oportunidad para tener una charla y llevarle a la convicción de que en Cristo no hay lugar para la muerte, porque Él la venció. Él venció a Satanás, Él venció el pecado, Él derrumbó el poder del pecado, venciendo a través de la muerte.
Cristo nos hace libres del temor de la muerte que causa servidumbre y nos da la promesa de la resurrección. La madurez nos lleva a andar en el temor de Dios, en el cual hay confianza, pues yo sé que aquel que es juez justo, juzga con justicia. Aleluya. Jesucristo es el glorioso libertador y el capitán de la salvación para los que creen en Él como su Señor y Salvador. Cristo fue hecho primicias de los que durmieron en esa fe. Aleluya. Y esto vale para los que fueron antes de la cruz y también para los que creyeron después de la cruz, llegando a esta generación y las generaciones que aún vendrán hasta la segunda venida del Señor. Aleluya. Por esa causa, la iglesia es llamada a tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de todo lo que proviene de Cristo, pues ella, la iglesia, son coherederos con Cristo. Esta fue la oración de Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, el versículo 17. Este tendría que ser uno de los motivos de oración al cual prestar atención cada día, poniendo todo nuestro enfoque sobre aquello que en el plan y propósito de Dios es verdadero y está a favor de su iglesia. En Cristo somos llamados a caminar en victoria sobre el pecado y sobre las acechanzas del maligno. Esa es la iglesia que ha alcanzado verdadera madurez. Lo queremos, lo anhelamos, de parte de Dios ha sido provisto. Y es la provisión que ha hecho el Padre por medio de la rica herencia que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero para eso debemos saber. Y acá estoy terminando. El otro día una hermana me decía, estamos terminando. Y yo lo tomé con gracia. Hoy ella se disculpó y dije, no hermana, yo no lo tomo mal. Sé perfectamente que eso es la realidad. Muchas veces lo digo y después sigo avanzando. Pero quizás es para despertar un poquito la atención. Para eso debemos saber. La palabra clave acá en el griego es ginosko. Habla de un conocimiento no teórico, no intelectual, sino de un conocimiento experimental. Debemos saber todo lo que el Espíritu Santo produce a través de sus obras de convicción. Porque en esa obra de convicción, el Espíritu Santo está trayendo fortaleza en la fe para alejarnos del pecado. Está trayendo fortaleza en la fe para llevarnos a vivir en la justicia. Es decir, correr con paciencia, afirmando lo bueno y desechando lo malo en nuestro diario vivir. Debemos saber que todo lo que el Espíritu Santo produce a través de sus obras de convicción es para que al final de la carrera podamos pasar por el juicio de Dios. Pedro dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Y muchos se escudan, no, pero vamos al tribunal de Cristo, tranquilo, no pasa nada. Pablo dice en una de sus cartas, algunos pasarán como por fuego, quedando como la gallina que quedó pelada. Algunos pasarán como por fuego, sin quedar nada. Pero la convicción del Espíritu Santo es para que lleguemos al final de la carrera, sabiendo que vamos a pasar por el juicio de Dios, bajo el poder de la
sangre preciosa derramada en la cruz, en la cual hay abundante redención. La cruz es definitiva en el caminar del Hijo de Dios. Está determinado un día en el cual Jesús destruirá completamente el poder de Satanás y purificará la creación. Hoy todavía se hace el maleo. Cada tanto larga una flecha incendiaria. Utiliza sus huestes espirituales de maldad. Pero muchas veces él ve la oportunidad a causa de la flaqueza de los hijos que no se han apropiado de la provisión de su rica herencia en gloria en Cristo Jesús. Porque han desestimado la obra del Espíritu Santo. Pero está determinado un día en el cual Jesús destruirá completamente el poder de Satanás y purificará la creación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice la Escritura: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, el infierno, literalmente, donde estaban la bestia y el falso profeta que antes ya habían sido arrojados allí y serán atormentados. El diablo, la bestia, el anticristo, el falso profeta, la falsa religión, serán atormentados por los siglos de los siglos. Hay una trinidad satánica que está operando y no nos hemos dado cuenta. Él es un buen imitador de la verdad de Dios. Él es el engañador por excelencia, un maestro en la mentira y el engaño. Pero la Escritura señala que hay un periodo de 1000 años donde Satanás va a ser encadenado. Cristo va a reinar literalmente en la tierra. Jerusalén será la capital de ese reino. Ese reino será un reino de justicia y de paz. Y en paralelo con el cumplimiento de esto que en la palabra ya ha sido profetizado, ocurrirá en aquel tiempo la primera resurrección. Lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Lean el capítulo 20 de Apocalipsis. Ocurrirá la primera resurrección. ¿Quiénes participan de la primera resurrección? Los que son llamados bienaventurados, porque la segunda muerte no les alcanzará. Pero luego de cumplidos 1000 años, dice la palabra, Satanás es suelto de su prisión y sale nuevamente a engañar a naciones y logra su objetivo. ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre, sin la riqueza de su herencia gloriosa en Cristo, a través de la obra perfeccionadora del Espíritu Santo, no tiene la herramienta para vencer. Él saldrá a engañar a las naciones hasta que el día de la ira sea consumado y Satanás arrojado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban antes la bestia y el falso profeta. Pero también leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El que no ha advertido la llegada del ladrón es sorprendido. Pero el que está preparado no será sorprendido. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Juicio de Dios. Dios purificará la creación y serán manifestados cielos nuevos y tierra nueva, de manera que el Espíritu Santo
nos llama en este tiempo como hijos bendecidos en Dios, aprobados a través del testimonio de su verdad, perfeccionados en la obra del Espíritu Santo. Nos llama a ser diligentes en atender los tiempos y estar en espera de todas estas cosas. Porque aquel que dijo, también lo hará. Aquel que prometió, también cumplirá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, dice el escritor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible en paz. Aleluya. Te invito a estar en pie. Gloria a Dios. Querido hermano, termino de esta manera. La palabra de Dios puede sonar fuerte en ocasiones, pero cuando el espíritu del hombre se ha hecho sensible a la administración que realiza el Espíritu Santo a través de ese susurro que Él trae en una experiencia de vida donde su presencia es lo que cobra valor. Allí en donde podemos identificar las obras de su maravilloso amor que no se detiene. Ten confianza. Mira a Jesús. Corre con paciencia. Despójate de todo peso, de ansiedades, de temores, de cargas innecesarias. Despójate. Porque lo que Dios ha hablado, Él lo va a traer a su realización en el momento justo. Ni antes ni después, justo. Despójate de toda carga, despójate del pecado que asedia. Sigue adelante, avanzando con valor y fe. Un hermoso himno dice que en la noche más oscura, cuando hay valor y fe, siempre hay esperanza. Aleluya. El camino de la fe es un camino de excelencia que Cristo ya lo identificó y lo señaló por medio de su victoria en la cruz. Es un camino que nos lleva hacia la madurez. Y a aquellos que lo recorren mirando a Jesús tienen una gloriosa esperanza. A donde tenemos que llegar avanzando con paciencia. Aleluya. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu bendita y santa palabra. Sé, Señor, que todo el énfasis que pueda de pronto manifestar en las fuerzas que tú me das no son suficientes, sino está presente la obra de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, que tú mires esta congregación y extiendas sobre cada uno de tus hijos favor y gracia. Y el testimonio de tu Espíritu Santo sea, Señor, anunciando un tiempo nuevo. Un tiempo, Señor, que traerá la manifestación de tu magnífica promesa
y la realización de esa esperanza viva y gloriosa. Y mientras, Señor, vamos camino hacia esa ciudad celestial, fortalécenos, Padre, fortalécenos en la fe, fortalécenos, Padre, en paciencia, fortalécenos, Señor, en toda la obra de tu Espíritu, fortalécenos en mansedumbre, fortalécenos en templanza, fortalécenos en amor, fortalécenos, Padre, en el gozo de tu salvación. Glorifícate, Señor. Tú eres Dios que no vuelve atrás. El que ha comenzado la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pon tu confianza y esperanza en Él y avanza, porque hay una meta gloriosa. Aleluya, aleluya. Padre, la bendición tuya sea derramada sobre cada corazón, sobre cada familia, sobre los matrimonios, sobre el hogar, sobre la vida del esposo y la esposa, sobre los hijos. Señor, manifiéstate en tu amor y en tu poder. Espíritu Santo, glorifica el nombre de Cristo. Gracias te damos, Dios. En tu nombre, Jesús, declaro en esta mañana, conforme a la oración sacerdotal, tu bendición, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo. Dios te bendiga y te guarde. Aleluya, amada iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y haga en ti misericordias. Dios te mire con agrado y traiga perfecta paz. Gracias te damos, Padre. Oramos en esta mañana, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el poder, pues solo a ti te pertenece, Señor. Aleluya. Alabemos al Señor. Disfrutemos de los tiempos que Dios nos regala para recibir el testimonio de su Espíritu Santo. Aleluya.